Hola jóvenes, placer saludarles. El día de hoy vamos a trabajar con cinemática rotacional. Esta parte ya corresponde ya a la tercera unidad de la clase y es un análogo a la cinemática que habíamos estudiado anteriormente, solo que ahora no estamos estudiando cuerpos que se trasladan de un lugar a otro, sino cuerpos que están rotando. Aquí tenemos unos ejemplos en pantalla. Puede ser la rueda de un automóvil o una bicicleta. Nuestro planeta se encuentra rotando. Igual un disco, un DVD, un CD, cuando se reproduce, este empieza a rotar. El timón de un automóvil también rota. Y aquí tenemos varios ejemplos de objetos que están rotando. Entonces, estos, al igual como estudiábamos automóviles, balones o proyectiles, pues de la misma forma también es posible estudiarlos con ecuaciones muy similares a las de la cinemática traslacional que vimos en la primera unidad. Resulta que un objeto puede no desplazarse, pero sí estar rotando, girando alrededor de su propio eje. Entonces la cinemática que estudiamos anteriormente no, no es adecuada. De manera que nosotros vamos a volver a definir desplazamiento, velocidad y aceleración, pero esta vez le vamos a llamar desplazamiento angular, velocidad angular y aceleración angular. En este caso el desplazamiento angular estará dado por un ángulo, ¿sí? Aquí en esta unidad vamos a trabajar en radianes para que lo tengan en cuenta. Y entonces el desplazamiento angular lo vamos a medir en radianes. O sea, ahora va a ser un ángulo. Lo tenemos acá. El radián, pues, se define como con la medición del segmento donde la longitud del segmento es igual al radio. Ok, y entonces ahora vamos a tener la siguiente convención. El sentido de la rotación positiva será en contra de las manecillas del reloj y el sentido de rotación negativo es a favor de las manecillas del reloj. De manera que si un objeto rota en sentido contrario a las manecillas del reloj, vamos a tomarlo positivo. En caso contrario, negativo. Y aquí tenemos la posición y el desplazamiento angular. Ahora la posición está dada por un ángulo y el desplazamiento sería pues la diferencia de estos dos ángulos. Tal como habíamos visto antes, que el desplazamiento era la diferencia de la posición final menos la inicial. Aquí es igual, solo que tenemos posición angular final y posición angular inicial. Así como habíamos definido entonces la rapidez, pues aquí también podemos definir una rapidez angular media, o en este caso, una rapidez angular promedio, que sería, bueno, el cambio de la posición con respecto al tiempo. Y si es instantáneo, entonces el tiempo se vuelve muy pequeño y tenemos que la derivada de la posición angular con respecto al tiempo es igual a la rapidez angular. Vamos a tomar la regla de la mano derecha. Ok, nosotros sabíamos que si el desplazamiento es en contra de las manecillas del reloj, este es positivo. Bueno, para la rapidez, para la velocidad, perdón, para la velocidad angular ocurre lo mismo. Si la rotación es en el sentido de las manecillas, es negativo, y si es en contra de las manecillas del reloj, es positivo. Pero cuando hablamos de la velocidad, esta tiene una dirección. Y entonces la dirección va a estar dada por la regla de la mano derecha. Si, por ejemplo, el cuerpo se encuentra en el plano XY, usted
gira los dedos de su mano derecha en el mismo sentido que el objeto y a donde apunte el pulgar, esa es la dirección de la velocidad angular. Si el objeto está rotando en XY contrario a las manecillas del reloj, puede ver usted ahí que el pulgar apunta hacia arriba. Esto significa que la velocidad angular va en dirección de Z. Bien, ahora puede existir un caso donde el objeto vaya rotando más rápido o más lento a medida que cambia el tiempo. Entonces, el cambio en la velocidad angular le vamos a llamar nosotros aceleración angular, así como habíamos definido antes que el cambio de velocidad era la aceleración. Pues ahora resulta que tenemos aceleración angular. ¿Cómo definimos esta aceleración angular promedio? Bueno, rapidez angular final menos inicial dividido entre el tiempo, o si lo queremos instantáneo, la derivada de la rapidez angular con respecto al tiempo nos da la aceleración angular. De manera que teta, omega y alfa corresponden a x, v sub x y a sub x, es decir, posición, velocidad y aceleración. Notemos que la velocidad se define de la misma manera, solo que en un lado es angular y en el otro lado es lineal. En el caso de la aceleración, pues lo mismo, el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Y aquí tenemos cuatro ejemplos, ¿verdad? Donde la aceleración podría tener, o sobre el signo de la aceleración. Si el objeto rota en contra del sentido de las manecillas del reloj, como podemos ver aquí, y cada vez va más rápido, entonces la aceleración angular es positiva. Pero en este otro caso, si el sentido de la rotación es en contra de las manecillas del reloj, pero cada vez va más despacio, entonces la aceleración es negativa. Si el objeto rota en el sentido de las manecillas del reloj, pues su rapidez angular es negativa, pero su aceleración angular será en este caso positiva si él está disminuyendo su valor de rapidez. Ok, está aquí despacio. El objeto rota en el sentido de las manecillas del reloj. Sí, su rapidez angular es negativa por estar rotando en este sentido. Pero si cada vez va más despacio, significa que la aceleración angular debe ser positiva. Lo mismo, si la velocidad angular, la rapidez angular es negativa, la velocidad angular negativa, sería porque va en sentido de las manecillas del reloj, pero si cada vez va más rápido, quiere decir que la aceleración angular también debe ser negativa. Finalmente, pues tenemos que la aceleración es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, pero también nosotros podemos calcular la velocidad angular si integramos la aceleración angular con respecto al tiempo. De manera que vamos a encontrar una ecuación análoga a las que conocíamos de la cinemática traslacional. Vamos a ver por acá. Si nosotros integramos la rapidez angular con respecto al tiempo, obtenemos la ecuación de la posición en función del tiempo. Y tenemos de nuevo que es una ecuación cuadrática, pero esta vez escrita con pues los parámetros angulares. Y entonces, de manera similar, como vimos en la primera unidad, podemos obtener las cuatro ecuaciones de cinemática, en este caso de cinemática rotacional.
Y aquí tenemos entonces las ecuaciones con su análogo traslacional. Estas las estudiamos durante la primera unidad y aquí tenemos ya las que vamos a utilizar ahora para estudiar objetos que están en rotación. Muchas gracias por su atención. Si tienen dudas, no olviden contactarme y nos vemos en la próxima clase.